día más estamos aquí en nuestro programa Aprendiendo a Pensar. Ahora ya es el número 52 y estamos muy agradecidos que estéis siguiendo este programa diariamente y en el que podemos aprender de los históricos del ajedrez y también pues mejorar nuestro nivel. Todos aquellos aficionados y los que no sepáis, os animo a que simplemente con que alguien os explique cómo se mueven las piezas es muy posible que luego ya podáis seguir este programa, porque intentamos explicarlo de una forma sencillita, partidas brillantes y de grandes genios como el que vamos a ver hoy. También vimos una partida ayer, si os la perdiste os animamos a que la busquéis en YouTube, porque están todas las partidas de este programa de Doñana Televisión. Estamos viendo una partida hoy que jugó Bobby Fischer, el genial campeón del mundo Robert James Fischer, pero solo cuando tenía 13 años, así que ni mucho menos todavía se vislumbraba que fuera a ser campeón del mundo, pero sí se veía ya que era un auténtico genio, hacía jugadas maravillosas como las que vimos ayer. Y la de hoy parece también impropia porque se trata de demostrar que los peones doblados en el ajedrez no siempre son malos. Fijaros cómo un niño de tan solo 13 años, cuando lo primero que explicamos en las clases de ajedrez es que tengamos cada peón en su columna para que pueda coronar, que los peones doblados son malos, en esta partida Bobby Fischer con tan solo 13 años nos demuestra que hasta 3 peones doblados en la misma columna no solamente no eran malos, sino que le permitieron ganar la partida. Así que una idea fantástica de este pequeño, gran jugador ya con 13 años, que recordemos que su madre tuvo que poner un anuncio en el periódico, no sé si conocéis esta anécdota, porque no tenía el niño nadie para jugar, rivales, jugaba solo en casa y la veía siempre tan ilusionado, tan maravillado por este deporte, el ajedrez, que puso un anuncio en el periódico con la dirección y que se buscaba pues otros padres, otras madres que quisieran llevar a sus hijos a jugar con el suyo. Así que pues aún sin rivales con los que entrenar, vemos cómo este chaval consiguió esta obra que vamos a ver hoy, de la que vais a disfrutar. La partida se jugó en Filadelfia. Fischer llevaba las piezas negras y una vez más hizo su defensa favorita, la defensa siciliana. Estaba jugando en este caso contra Groswood, no es un jugador muy conocido, pero porque no llegó a los niveles evidentemente que luego llegó Bobby Fischer, ¿no? Empezó la partida con E4 y de nuevo, como hemos dicho, dijimos en el programa de ayer, su defensa favorita era la defensa siciliana. Caballo F3, como casi siempre suele hacerse en la defensa siciliana, aunque se puede jugar también la defensa cerrada o incluso se puede jugar el gambito morra, que es dejarse estos peones con idea de, aunque uno parece que está perdiendo peones, pero tiene idea de desarrollar piezas antes que el rival, mientras que el rival solamente está moviendo un peón. Hay muchas líneas, muchas aperturas ya, pues esto a gusto del consumidor, cada jugador tiene su estilo y pues prefiere una variante u otra, pero esta es la más habitual, caballo F3 para romper en el centro y eliminar a ese peón tan molesto de la siciliana. ¿Qué hizo Bobby Fischer en esta partida? Bueno, pues en este caso jugó D6, como también en la partida de ayer, muy habitual. D4, jugaron las blancas rompiendo en el centro, siempre se toma, repetimos de que si esperan las negras a que el blanco tome, pues puede haber un cambio de damas y tener que mover el rey, ya no pueden rocar en el resto de la partida. Así que C por D4, caballo por D4, todo muy lógico, muy habitual, muy común. Caballo F6 atacando al peón. Normalmente se defiende con C3, hay también algunas líneas en las que se defienden con F3, lo que pasa es que se debilita bastante esta diagonal y en algún momento pues la dama en B6 puede ser peligrosa o incluso el alfil. Así que su rival aquí prefirió defender con caballo. Y A6, evitando el salto de caballo a B5, muy interesante también, muy habitual y permitiendo el avance B5 que puede seguir expulsando a las piezas blancas centrales y permite también desarrollar al alfil. Así que A6 es una jugada parece muy modesta, muy poca cosa, ¿no? Un peón que se mueve de la esquina, un solo paso, parece muy pasivo, pero es muy útil, quita una casilla a 3 piezas muy importantes, sobre todo si pensamos mover este peón. Entonces una pieza que saltara aquí sería muy peligroso porque empezaría a atacarnos ya con varias, mientras que si está aquí el peón no hay ningún peligro, podemos echar al caballo después, ¿no? Pero Bobby Fischer siempre era muy dado a mover este peón y por lo tanto entonces esta jugada era muy molesta. ¿Qué hacía? Pues antes jugaba A6
quitaba esta casilla a los saltos de caballo y luego ya expulsaba al caballo del centro. Así que esa es la razón de ser de la jugada A6. Alfil E2 y E5, tal como vimos en la partida de ayer. En la partida de ayer el caballo se retiró a F3. También dijimos que es muy habitual hacerlo en B3 y en este caso es la que hicieron en la partida de hoy, la que estamos viendo, que se jugó en 1956, con 13 años, porque Bobby Fischer nació en el 43, en plena guerra mundial. Caballo B3 y las negras hicieron alfil E7 para enrocar, siempre enrocar antes de emprender ninguna acción. Alfil E3 también, una jugada de desarrollo muy útil, todas las piezas blancas, las piezas menores se están desarrollando y a casillas muy interesantes. El alfil siempre podría ser molestado por un caballo que saltase, pero como en este caso tenemos dama y alfil y solamente está defendido por una pieza, pues esta jugada no es viable, con lo cual alfil E3 es muy posible. Cuando esto no ocurre, cuando no lo tenemos así, porque el alfil se ha desarrollado en otro sitio, pues entonces esta jugada sí que puede ser muy molesta. Y entonces es muy habitual para el blanco, antes de desarrollar el alfil, pues hacer esto, una cadena de peones que defienden muy bien toda esta parte del tablero, y ahora desarrollar el alfil E3 sin que el caballo te pueda molestar. Todo esto son diferentes líneas, pero volvemos a la posición del tablero, que era la siguiente, alfil E3. Enroque, jugada de Bobby Fischer con negras, y dama de 2, el blanco, que parece que quiere enrocar largo. En la partida de ayer vimos como ambos jugadores enrocaron corto y bueno, pues Bobby Fischer se manejó de maravilla sacrificando un peón en una partida muy bonita y podéis buscarla en YouTube, ¿no? Pero en esta parece que el blanco se va a enrocar largo y tras los enroques largos pues la partida cambia de cariz, porque ahora el blanco, si enroca largo, al no estar su rey en la casilla G1, puede avanzar estos peones sin problema de que quede débil su rey, y estos peones pueden ir avanzando y cuando lleguen aquí lo que hacen es que toman puntos de contacto y se abren columnas para las torres que pueden pasar una tras de otra atacando al rey. Así que es muy peligroso cuando un jugador decide enrocarse por un lado, son muy peligrosas estas avalanchas de peones contra el enroque rival. Pero es que el rival también puede hacer lo mismo, como aquí no está su rey y aquí sí está el rey contrario, pues puede avanzar con todos estos peones expulsando los caballos, y cuando tomen punto de contacto con los peones y se cambien, pues se abrirán columnas para las torres, la dama, y otra vez el rey estará en peligro. Así que siempre es muy habitual ver esto, enroques opuestos con avalancha de peones. Es prácticamente el único plan viable cuando uno se enroca opuesto. Así que dama de 2, parece que se le ven las intenciones al jugador de blancas, y Bobby Fischer no pierde tiempo y ya empieza su avalancha con el peón B5. F3 ya hemos visto que también no solamente útil para el salto de caballo porque ya no está la dama, sino también para apoyar a la avalancha de peones, que si lo subimos pues podríamos perderlo directamente porque tenemos dos piezas. Así que se apoya con un peón y esto ayuda a que los demás puedan seguir subiendo y abrir las columnas, sobre todo la G y la H, que son las que nos interesan. Así que F3 también, de momento no podemos reprochar nada al juego de las blancas. Alfil E6, una jugada muy útil que apunta con el alfil precisamente al flanco donde parece que se van a enrocar las blancas, y G4. Aquí vemos ya la avalancha, y también es muy habitual esto, y un truco, un recurso que se usa mucho, y también os animo a los aficionados a que lo hagáis. Si tenéis pensado enrocar por el lado opuesto al rival, pues es muy útil, muy habitual empezar ya con la avalancha antes de enrocar, porque así el rival, como no está nuestro rey, pues no encuentra objetivo y a veces ni se decide hacer la avalancha, y la nuestra está más avanzada. Y cuando enrocamos y ya nuestro rival empieza a hacer esa avalancha de peones, la nuestra llega antes, porque empezamos antes incluso de enrocarnos. Así que si tenéis pensado alguna vez hacer ese tipo de juego de enroques opuestos, empezar con la avalancha antes y luego hacerlo es bastante habitual, ¿no? Como en este caso, que ya las blancas jugaron G4. No le está teniendo nada a este niño de 13 años, todavía quizás no sabía bien a quién se enfrentaba, y está jugando pues con desparpajo las blancas, ¿no? Pero veréis el varapalo que se va a llevar y la lección estratégica que le da en este caso Bobby Fischer a su rival. Después de G4, aquí esto tenéis que saberlo los aficionados, y es que ante una expansión por un flanco, siempre o casi siempre que podáis tenéis que intentar romper en el centro.
Es decir, la reacción a una ofensiva lateral siempre está en el centro. Si os fijáis, el rey se encuentra muy seguro, puede incluso permanecer ahí y puede seguir la avalancha y estamos perdiendo tiempo. En cambio, si se abre el centro, se eliminan los peones, se empiezan a abrir columnas, el rey estará muy incómodo. Así que hace Bobby Fischer en cuanto ve G4, rápidamente D5. Con 13 años, pues también tenía ese conocimiento este chaval ya, y el peón en D5 amenaza incluso subida de 4, amenaza doble, espectacular. Así que una jugada brillante ya para la edad que decimos que tenía Bobby Fischer. No se amilana para nada este jugador, G5, no le importa que le den un doble, atacando dos piezas a la vez, porque él también va a estar tomando al caballo y atacando al alfil, así que él sigue jugando de tú a tú a este chaval, pero como hemos dicho, se dará de bruces, ¿no? Efectivamente, Bobby Fischer sube con su peón, B5, y las blancas siguen con su plan sin gastar nada de energía en la defensa. Toman al caballo de F6 y Bobby Fischer toma este peón, porque ya sería bastante peligroso dejarlo seguir tomando. Fijaros hasta dónde puede llegar este peón, así que frena esto, sobre todo porque una de estas dos piezas va a perderse ahora. Así que Bobby Fischer ha perdido una pieza, pero sabe a ciencia cierta de que ahora va a recuperar. Si las blancas salvan el alfil, pues tomaremos el caballo o viceversa. Así que de momento la partida muy ofensiva por ambos bandos, y aquí es donde enroca su rival. Y fijaros que es una jugada interesante porque cuando se abra la columna, que tiene toda la forma de que así sea, pues se pueden cambiar piezas importantes, y con lo cual un simple peón que vaya ganando un bando ya puede ser definitivo. ¿Qué haría aquí entonces Bobby Fischer después del enroque? Pues efectivamente tomó aquí, y fijaros cómo hay dos peones doblados. De momento no se presta mucha atención a eso, parece que es un peón que incluso lo van a perder, pero fijaros cómo no va a ser así. Después del cambio dama por dama, torre por dama, las blancas jugaron caballo C5 amenazando al alfil, y ahora viene una jugada muy bonita de Bobby Fischer, y es que ya parece que cualquier aficionado que vea esta partida sí que entendería que tres peones doblados en la misma columna sí que debe de ser malo, Siempre animamos a que cada peón esté en su columna, que vaya avanzando, que pueda coronar. Tres peones en la misma columna es como tenerlos repetidos, por así decirlo, encima no pueden avanzar. Pues ¿sabéis lo que hizo Bobby Fischer? Efectivamente dejó que el blanco tomara aquí y le dejara los tres peones doblados, y a partir de aquí demostró que esos peones doblados eran muy buenos. Así que jugó caballo C6, desarrollando la última pieza que le quedaba. Las blancas tomaron caballo por alfil y Bobby Fischer tomó peón por alfil. Peón por caballo. ¿Qué ocurrió a partir de ahora? Bueno, pues estos peones, aunque parezca que están muy mal, fijaros qué función hacen. Si aquí estuviera el peón, este salto de caballo sería maravilloso para las blancas. ¿Quién expulsa ese caballo de ahí? Defendido con peón, con torre, permitiendo hacer una batería con las torres aquí, muy cerca del enroque rival. Pero ahora, al estar este peón aquí, es cierto que parece que defiende menos al rey, es cierto que parece que está doblado, pero fijaros qué casilla más importante controla. Así que Bobby Fischer ya con 13 años también tenía estos conocimientos estratégicos, estos conceptos tan profundos que se han ido desarrollando mucho después de su tiempo. Y es que no siempre los peones doblados son malos, Tenemos que decir ahora a los aficionados que no intenten jugar siempre partidas con peones doblados, porque muchas veces los peones doblados son malos. Por ejemplo, este tipo de peones doblados no tienen ninguna función y son malos, ¿no? Pero aquí en el centro ocupan casillas muy interesantes, y Bobby Fischer se va a encargar de demostrar que así fue. Entonces, después de los cambios, las blancas jugaron torre F1, y sigue Bobby Fischer aquí exprimiendo a su rival, atacando y llevando una pieza que no tiene ningún sitio donde ir, o a B1, que es muy triste, o a A4. Las blancas prefirieron ponerlo en A4, pero se queda totalmente apartada del tablero. Y fijaros qué caballo centralizado de Bobby Fischer. ¿Y por qué se puede meter ahí el caballo? Pues gracias a los peones. Sí, a estos peones que están doblados y que quitaban casillas y que controlaban casillas. E incluso este puede ser decisivo cuando este alfil desaparezca, porque fijaros lo que podría llegar a hacer. Así que caballo en D5 atacando al alfil, y fijaros que tres peones doblados. Qué interesante, qué lección con esos tres peones demostrar que son mejores que las piezas rivales,
Caballo de 5 hizo Fischer, como hemos dicho, y ante la amenaza de tomar un alfil, y además si el alfil se va, subir los peones, y de nuevo perderían el alfil, pues su rival no tuvo más remedio que reconocer que los peones doblados habían sido muy buenos y tomar torre por D4. Después de torre por caballo, ¿qué haría Bobby Fischer? Es un buen momento, ¿verdad?, para desdoblar los peones y que cada uno esté en su fila, ¿no? Pues no, torre por D4 y siguen los peones doblados. Increíble el estilo de juego de Bobby Fischer. Ha dejado esta casilla para la otra torre, para doblarla. El peón doblado controla ahora también esta casilla donde puede entrar esta torre, y esta forma de jugar, que para cualquier aficionado parecería que es mala, para un maestro y un genio como él, está demostrando que era estratégicamente perfecta. Después de torre por torre, alfil de 3, se intenta taponar esta columna por donde van a entrar las piezas negras, así que Bobby Fischer continúa con su plan, a pesar de que la torre parezca que están taponadas por este alfil y que no pueden pasar. Rey D1, sin duda el plan de las blancas es que este peón no avanzara, intentar bloquearlo, ponerse delante para que no coronara, porque está muy cerca de coronar, así que hizo rey D1. Pero ¿qué hizo ahora Bobby Fischer? Pues fijaros, alfil G5, amenazando con subir, amenazando con tener una buena diagonal y que el alfil también ataque. El rey llega a tiempo de frenar para que no suba, pero fijaros qué posición. El alfil se sitúa ahora ahí y hay pleno control de las casillas negras controladas todas por piezas de las negras. Fijaros qué posición más bonita, más agobiante para el blanco, que no puede hacer nada. Si quitara este alfil, pues se le viene encima todo. Así que las piezas blancas están prácticamente en Zugwon, lo que llamamos Zugwon, que es una palabra alemana que significa que uno prefiere no mover, porque casi cualquier cosa que mueva pues va a ser en contra tuya. O sea que el caballo está ahí apartado, no puede moverse aquí. Sí podría entrar por ahí, intentar hacer alguna escaramuza, pero poco más, porque por ejemplo defendemos, y ahora si te decides a tomar esto, pues puede venir la otra torre y entrar por la última fila. Así que está asfixiando Bobby Fischer a su rival. Alfil 5, las blancas salvaron a este peón, la torre se fue a otra columna intentando entrar por ahí, esta torre se fue a D1, la torre se fue a C6, quizá evitando los saltos de caballo, es decir, intentando tenerlo, controlar todo antes de poner la puntilla. B3, intentando quizá desarrollar el caballo por ahí detrás y que salte a nuevas casillas. Es la única explicación que se le da a esa jugada. Rey hacia adelante, que en los finales de partida el rey hay que sacarlo porque ya no tiene peligro. Pues también este chaval con 13 años también conocía ese recurso. Ahí va el rey, este peón realmente no se dirige a ninguna parte, todo controlado, todo defendido, aparte hasta el último peón que podía ser tomado antes de rematar. ¿Y cómo va a rematar? Bueno, pues ahora llegó el final. Las blancas jugaron caballo 2, intentando reciclar el caballo por otras casillas, pero no les dio tiempo absolutamente a nada. ¿Sabéis lo que hizo Bobby Fischer, verdad? Pues ya con todo el tablero controlado y con nada más que poder mejorar, torre por D3, la más inesperada, porque las blancas pueden tomar con 4 piezas, con rey, con peón, con caballo o con torre, y ninguna de ellas le sirve, porque si toma por ejemplo con peón, fijaros qué entrada de torre, ganando caballo, y no solo ganando caballo, sino avanzando el otro peón. Y lo mismo ocurre si os fijáis si toma con otra. Si tomas con torre vendría lo mismo, si toma con caballo vendría lo mismo. Así que es inevitable al final que uno de los peones doblados, porque si viene aquí, fijaros qué jugada más bonita, obligándote a venirte aquí para finalmente darte el doble con el peón. Fijaros qué 3 peones doblados, unos han estado controlando casillas, otros han estado permitiendo que entren nuestros caballos y el otro pues ha estado dando la puntilla final para que el blanco abandonara. Una lección impresionante de que no siempre los peones doblados son malos. Bien, pues esta partida ha finalizado, espero que hayáis disfrutado. Bobby Fischer fue un ejemplo, un genio, nos dejó su vida y partida
para poder analizarla, estudiarla en programas como estos, y vamos a seguir durante toda esta semana viendo partidas de él. Es brutal el ejemplo que nos dejó, estratégico, porque además en la mayoría de las partidas su gran ventaja era el cálculo y la táctica, pero fijaros cómo cuando tenía que jugar partidas estratégicas como esta y demostrar que los peones doblados eran buenos, pues también lo hacía con una facilidad pasmosa. Así que un jugador del que podemos aprender muchísimo ajedrez y que vamos a seguir aquí analizando todos los días a la misma hora. Podéis contactar con nosotros, unirse aquí en directo a la televisión o vernos en vídeo, y de esta forma pues seguir aprendiendo ajedrez. Os esperamos en nuestro programa siempre diario de Aprendiendo a Pensar. Gracias.